Un cordial saludo, queridos hermanos, amigos. Estamos aquí para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. En esta oportunidad, la lección número 13, que lleva por título La resurrección de Moisés. Estamos en el último trimestre de este año 2021 y esta es la última lección de este libro tan lindo que hemos estado estudiando, el libro de Deuteronomio, la verdad presente en Deuteronomio. Pero antes de introducirnos en la lección, te invito para que tengamos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este maravilloso libro de Deuteronomio y queremos pedirte ahora que nos acompañes en este repaso de la lección. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarme en este repaso, por tus mensajes, por el apoyo recibido a lo largo de este trimestre. El versículo clave para memorizar de esta semana se encuentra en la carta a Judas, versículo 9, y dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El libro de Deuteronomio habla acerca de los consejos que Moisés le da al pueblo de Israel, el mensaje de la ley, la segunda ley, la lectura de la ley, las promesas de bendición y también las advertencias de maldición frente a la desobediencia. Y en todo esto Moisés es un personaje central. Y al final del libro, en el capítulo 32 hasta el 34, se narra los últimos momentos de la vida de Moisés y allí se nos dice que Moisés fue al descanso, que Moisés murió y que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Analicemos algunas experiencias que se presentan en la palabra de Dios. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 504, dice lo siguiente: Moisés sabía que debía morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirlo en sus últimas horas. La escena que le esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba. El pueblo con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo, pero había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia divinas. Así como la vida y el ministerio de Moisés revelaron mucho sobre el carácter de Dios, también su muerte y su resurrección. Pero ¿por qué Moisés no pudo ingresar a la tierra prometida? Podemos ir al libro de Números, podemos ir en nuestras Biblias, al libro de Números y el capítulo 20 del libro de Números. Allí en el capítulo 20 del libro de Números encontramos un relato en el cual se nos dice que no había agua para beber, el pueblo no tenía agua y se descontroló. Comenzaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, a quejarse de Dios, de por qué estaban allí en ese desierto, y comenzaron a murmurar de por qué estaban allí padeciendo de sed. Frente a esta situación, el texto bíblico nos dice, allí en Números 20, que Moisés y Aarón tomaron una actitud realmente ejemplar. Fueron hasta el tabernáculo y allí se postraron y clamaron a Dios. Y Dios les respondió, Dios les habló. Y el texto bíblico nos dice, Números 26, lo siguiente: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Hermosa escena, la gloria del Señor sobre Moisés y Aarón. Y no solo esto, sino que el versículo siguiente, el versículo 7 y 8 en realidad,
Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¡Wow! El Señor se manifestó, ahora le da una indicación a Moisés que tome la vara y que vaya allí delante de la congregación. El versículo 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Allí hay una declaración de Moisés que no está conforme a la acción misericordiosa del Señor. Porque primero se queja delante del pueblo y le dice, rebeldes. Es razonable pensar en un enojo frente a la situación que se estaba viviendo. Pero él agrega ahora otra declaración y dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. En otras palabras, Moisés se concentra en que tiene que hacer algo y se da ahora el crédito, el honor. Hay algo de vanagloria en él y actúa de esta manera. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Quiénes eran ellos para poder hacer eso? Si ellos sabían que todos los milagros, todos los prodigios los había hecho el Señor Dios Todopoderoso. Y como consecuencia de esto, Moisés actuó precipitadamente. El versículo 11 nos dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Uno podría pensar en la experiencia pasada de Moisés, el libro de Éxodo en el capítulo 17, se menciona un relato en donde también había falta de agua y el Señor le dio la indicación a Moisés de que tomara su vara y que fuese delante del pueblo ante la roca y él debía golpear la roca allí. Le dijo, golpea la roca. Y Moisés golpeó la roca y salió agua. Pero aquí nosotros notamos que el Señor le había dicho, hablad a la roca, no golpearla. Uno podría pensar, bueno, Moisés tenía lo aprendido y decía en su interior, bueno, esta historia ya la conozco, tengo que ir y golpear. Y golpeó la roca en lugar de hablar. Aquel acto de golpear la roca y esperar que salga agua, sin duda que era un acto de fe. Pero el acto de hablar a la roca para que salga agua era un acto de fe mayor. Y lamentablemente Moisés actuó con vanagloria y golpeó la roca. Como consecuencia de esto, nos dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué declaración! Lamentablemente, Moisés, a partir de este acto, perdió la posibilidad de entrar con el pueblo a la Canaán terrenal, a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 2 dice, y él le dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y sí, Moisés quedó allí y no pudo ingresar a la tierra prometida. De esta experiencia podemos extraer algunas lecciones prácticas. ¿Con qué frecuencia decimos o incluso hacemos cosas en un ataque de ira y hasta creemos que la ira es justificada?
¿Cómo podemos aprender a detenernos, orar y buscar el poder de Dios para decir y hacer lo correcto antes de decir y hacer lo incorrecto? Tenemos sin duda que pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestras acciones, porque a veces en un momento de arrebato pecamos y el Señor tiene que ayudarnos a controlar nuestro temperamento, nuestras acciones. Sin duda, tiene que ser así. El relato bíblico nos habla acerca de la muerte de Moisés. El libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 4, dice lo siguiente: y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Con 120 años, Moisés subió al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y allí tuvo una última visión. El Señor le mostró toda aquella tierra y él pudo tener el último diálogo con el Señor, y allí él fue al descanso. Capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Un detalle interesante es lo que dice el versículo 7 allí en Deuteronomio 34. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Qué bendición que el Señor le había dado. Uno podría pensar, qué triste la experiencia de Moisés, él no pudo entrar a la tierra prometida, pero él vivió 120 años y el Señor lo mantuvo con energía. Imagínense, subir un monte de casi 1000 metros de altura con 120 años. Y es más, subió solo a ese lugar. Sin duda que el Señor le mantuvo el vigor, y hasta aquí dice que sus ojos no se oscurecieron, hasta su visión se mantuvo. Realmente maravillosa la misericordia de Dios, como Él sostuvo a Moisés. Y qué bueno es vivir una vida hasta el final de la existencia con una buena salud. Y eso es lo que le pasó a Moisés, y eso fue una bendición. La carta de Judas en el versículo 9, que es el texto clave de esta semana, dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Y esto da evidencia de la resurrección de Moisés. Pero no solo Judas hace referencia a la resurrección de Moisés, sino que en los evangelios queda también una evidencia cierta de la resurrección de Moisés. En el momento de la transfiguración de Jesús nos narran los evangelios que allí se le apareció a Jesús y a los discípulos Moisés junto con Elías. Por ejemplo, Mateo 17:33 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. También la Biblia da evidencia de que Elías ascendió al cielo y ahora allí está con Moisés. Sabemos también por lo que nos dice Génesis capítulo 5 que Enoc también ascendió al cielo sin conocer la muerte. Pero Moisés murió, pero ahora está allí en el cielo, o sea, Moisés murió y resucitó y el Señor lo llevó al cielo. Esto nos deja también una manifestación del gran amor de Dios. Moisés no entró a la tierra prometida, aquí la Canaán terrenal, pero cuando él cerró sus ojos y abrió nuevamente sus ojos, pudo ver algo mucho mejor que esa tierra por la cual anduvo el pueblo de Israel. Él pudo ver la
Canaán celestial. Qué gozo, qué maravilloso, ¿no? Pensar en esto. El Señor en su misericordia le permitió a Moisés este gran privilegio. No sabemos cuánto tiempo estuvo Moisés en la tumba, si fueron meses, si fueron días, si fueron años. Pero finalmente, ¿qué importa eso? Cuando uno va al descanso, cuando abra sus ojos, allí estará para ver al Señor Jesús. Por supuesto, si confió y creyó en Él. Por eso te animo a creer y a confiar en el Señor, porque si no, se abrirán los ojos, pero será para el juicio, como nos dice el libro de Apocalipsis. Por lo que vemos aquí, la muerte de Moisés no fue el capítulo final de la historia de su vida, porque el Señor lo resucitó. Dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 512, como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos, era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Hermosa declaración. Ahora, queridos amigos, también nosotros, cada ser humano, tiene la posibilidad, la esperanza de participar de la vida eterna. Si vamos al descanso, también podremos resucitar para estar con el Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué declaración hermosa! Cuán importante es entender este tema de la muerte. Aquí, cuando vamos al descanso, nada sabemos, pero confiamos en el poder de Dios, que en el día de su venida seremos levantados para estar con el Señor por siempre, para recibir la corona de la vida eterna. A pesar de que al final flaqueó, podemos encontrar en Moisés un ejemplo de salvación por fe, fidelidad y confianza en Dios. Y en todo el libro de Deuteronomio podemos ver a Moisés procurando llamar al pueblo de Dios a una fidelidad similar. También nosotros, que estamos en la frontera de la tierra prometida, recibimos el mismo llamado, es decir, a ser fieles a Dios y a invitar a otros a ser fieles a Dios, a llamar a otros al arrepentimiento. No dejemos de predicar el mensaje de la palabra, el mensaje de salvación. Finalmente, a manera de conclusión, algunas reflexiones. Primero,
Dios le concedió a Moisés un mayor privilegio que caminar por la Canaán terrenal. Lo llevó al cielo, le permitió disfrutar por anticipado del cielo y estar ya con el mismo Señor. En segundo lugar, debemos honrar a Dios en todo y no pecar de soberbia, de engreimiento. Por más que hayamos tenido experiencia y decir nosotros sabemos cómo es esto, tenemos que depender de Dios y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios detenidamente para no confundirnos y pecar. Y en tercer lugar, Moisés subió a los 120 años a un monte de más de 800 metros de altura. Y allí pudo tener un diálogo con Dios. Allí recibió su última visión. También nosotros, al igual que Él, tenemos que poner nuestra vista en las alturas. A pesar de las adversidades, a pesar de los padecimientos, tenemos que subir. Tenemos que mirar a Jesús, contemplar su gloria. Finalmente, cuando suene la trompeta, ya sea que estemos con vida o que hayamos ido al descanso, veremos el rostro de Dios y estaremos con el Señor por la eternidad. Que Dios te bendiga, que el Señor nos acompañe. Te invito para que podamos tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por esta promesa maravillosa de la resurrección. Te ruego que nos ayudes para que podamos sostenernos en la fe y podamos ser fieles a ti y, querido Señor, seamos con Cristo Jesús vencedores y podamos recibir la corona de la vida eterna. En tus manos de amor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Dejo con ustedes una hermosa alabanza que nos habla de esa promesa maravillosa. Maranata, Cristo viene. Cielos y mares anuncian Cristo viene. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro!